Muy buenas tardes a todos y todos los integrantes de las comisiones de contratación de las DRE y UGEL que nos acompañan el día de hoy y algunos directores de instituciones educativas también que van a conformar los comités de evaluación de desempeño laboral para el proceso de renovación. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar de contratación docente. Mi nombre es Ana Orozco y soy comunicadora de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. El día de hoy está apoyando la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades para poder llegar a ustedes a través de esta asistencia técnica. Hoy abordaremos un tema crucial como es la contratación docente, un proceso de selección que busca elegir personal idóneo y garantizar el servicio educativo para miles de estudiantes, un hito clave para el buen inicio del año escolar. La asistencia técnica estará dividida en dos momentos. Uno es una exposición central a cargo de dos especialistas, uno de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y el otro de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Muy bien, en un segundo momento vamos a atender la ronda de consultas. Por favor, les pedimos desde ya que si quieren nos pueden ir dejando sus consultas a través del chat. Les vamos a recordar que ya se ha compartido un enlace de registro de asistencia. Esto es vital para saber quién nos acompaña en el día de hoy, de qué regiones. Ya hemos visto varias regiones que nos han saludado, nos dicen desde Virú, La Libertad, desde Huancavelica, la UGEL Hualgayoc, la institución educativa Pachacútec 6069, de Pomabamba, Ancash también la UGEL. Vamos a darles la más cordial bienvenida y a invitarlos a que participen y nos hagan llegar sus consultas. Muy bien, también invitarlos a todos ellos a que llenen el registro de asistencia. Para dar inicio a esta asistencia técnica, vamos a darle la bienvenida a Andrés Aguirre Minaya, director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. ¿Se me escucha, Anita? Se escucha perfectamente, Andrés. Adelante. Gracias. Sí, un saludo cordial a cada uno de los presentes, de parte de nuestro señor ministro de Educación, el doctor Jorge Figueroa. Efectivamente, como bien lo ha señalado, iniciamos de manera colaborativa, conjuntamente con las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local y en esta oportunidad también con las instituciones educativas, el proceso de contrato docente 2026, ¿no? Efectos de poder generar las condiciones para tener un buen inicio del año escolar. ¿Y por qué es que menciono a las instituciones educativas? Porque este año toca realizar el procedimiento de renovación docente, es decir, director, conjuntamente con su comisión, va a revisar cuál ha sido el desempeño del maestro, de la maestra, que ha elaborado en el año 2025. Esta nueva norma, aprobada por el Decreto Supremo 022-2025-MINEDU, incorpora mejoras al proceso de contratación docente. Una vez culminado con la renovación de contrato, vamos a iniciar con la contratación producto de los resultados de la prueba nacional, y me refiero a la prueba nacional del año 2024. ¿Qué es lo que debe de presentar el profesor si se encuentra en el cuadro de méritos, si está empatado o no está empatado? Todo eso lo va a dar a conocer nuestro especialista, Pedro Enrique Rea Galindo. Si el maestro o maestra tiene de repente alguna discapacidad, es licenciado en las Fuerzas Armadas, es deportista calificado de alto nivel, o en su efecto también es un potencial servidor Nobel joven, se le va a otorgar una bonificación. Entonces, sin más, estimada Anita, doy por aperturado este webinar, que estoy seguro que va a absolver todas las interrogantes de los participantes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, director. Vamos a continuar y abordar el tema central. Damos la más cordial bienvenida a Pedro Rea Galindo, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, quien va a desarrollar todos los alcances de la nueva normatividad sobre la contratación docente 2026. Adelante, Pedro. Muy bien, muchas gracias, Ana, por el pase. Igualmente me uno al saludo al comité de contratación, a los especialistas que están presentes, asimismo también a los directores de instituciones educativas que el día de hoy nos acompañan.
Muy bien, vamos a empezar entonces con esta exposición, como ya lo dijo la presentadora. También vamos a entrar a detalle sobre lo que es el contrato docente en instituciones educativas EIB, pero previamente vamos a avanzar con la otra contratación. Un momentito. Muy bien, mientras que Pedro nos presenta la presentación, recordarles por favor que es importante que llenen el registro de asistencia. El enlace ya se ha compartido a través del chat. Bien, gracias. Entonces ahora sí tenemos la diapositiva que es sobre el proceso de contratación docente 2026. Como ya sabemos, el 31 de diciembre se acaba de publicar una nueva norma que es el Decreto Supremo número 022-2025 porque se publicó el año pasado. Sin embargo, nos va a servir para poder regular este procedimiento en el año 2026. Vamos a iniciar entonces señalando cuáles son las etapas del procedimiento de contratación docente. Esto lo vamos a ir explicando más a detalle conforme vayamos mostrando las diapositivas, pero de manera general quiero mostrarles que este procedimiento consta de 3 etapas. En primer lugar está la etapa de renovación del contrato docente. Aquí van a participar todos aquellos profesores contratados en plazas, ya sea orgánicas, eventuales o plazas temporales, que hayan trabajado en el año 2025, tanto en la modalidad de educación básica, así como en educación técnico-productiva. Luego tenemos la segunda etapa, que es contratación por resultados de la prueba nacional, que participan aquellos docentes que rindieron esta prueba en el año 2024 para el concurso de nombramiento de aquel año. Como ya sabemos, este cuadro de méritos tiene vigencia 2 años, nos sirvió para poder contratar en el 2025 y también pues para el año 2026. Finalmente tenemos la tercera etapa, que es la etapa de contratación por evaluación de expedientes. Esta etapa se activa cuando quedan plazas desiertas aún de la segunda etapa y entonces pues tienen la oportunidad de participar otros docentes que cumplan con los requisitos del anexo 6. Transversalmente a ello, a partir de la segunda etapa, tenemos la contratación por situaciones diferenciadas, como ustedes lo pueden ver ahí, de manera gráfica, ¿no? Esto se puede realizar a partir de la segunda etapa, es decir, a finales ya de este mes de enero, se podrían ir presentando las propuestas para poder coberturar las plazas en las instituciones educativas que tengan facultad de proponer. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a la primera etapa, que es la de renovación docente. Esta etapa consta de dos momentos importantes. El primero, en el cual se va a realizar la evaluación de desempeño docente, que va a estar a cargo de un comité de evaluación que se va a conformar en la institución educativa. Este comité de evaluación va a ser presidido por el director, ya sea designado, ya sea encargado de puesto o encargado de función. Entonces, él conjuntamente con, dependiendo si hubiera un subdirector, o en todo caso el profesor de mayor escala, y también un representante de los padres de familia, va a conformar el comité mediante un acto resolutivo por parte del director del colegio. Luego, los postulantes, que son los profesores que han trabajado durante el año 2025, tienen que presentar las evidencias. Estas evidencias pues van a ser reflejadas con documentos del trabajo realizado durante el año anterior. Pueden ser pues reportes mensuales, fichas, listas de cotejo, informes, entre otros documentos. Luego el comité de evaluación va a recepcionar estas evidencias y las va a someter a una evaluación con las fichas que están en el anexo 16 y en el anexo 17 para educación básica y educación técnico-productiva respectivamente. Este comité va a hacer una publicación de los resultados preliminares para que los docentes, en el caso corresponda, puedan hacer algún reclamo a la evaluación
finalmente va a haber una absolución de estos reclamos y se va a publicar el resultado final de la evaluación, el cual va a ser elevado a la UGEL. Y aquí llegamos al segundo momento en el cual ya en la UGEL el jefe de recursos humanos o quien haga de sus veces va a tener que verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el artículo 15 del Decreto Supremo. Si es que se cumplen todas las condiciones, entonces el área de personal del UGEL va a publicar la relación de los profesores que van a ser renovados, para que puedan presentar los anexos y con ello se pueda emitir el acto resolutivo de contrato. ¿No? Ese sería, a grandes rasgos, las actividades de esa etapa de renovación. Entonces vamos a ampliar un poco más al respecto. ¿Qué es el Comité de Evaluación de Desempeño Laboral Docente de la IE? ¿No? Ese es el comité que se va a conformar en el colegio y es el encargado de realizar la evaluación de desempeño del servicio docente en el marco, pues, de esta primera etapa de contratación. Los miembros los podemos encontrar en los numerales 16.2, 16.3 y 16.4 del Decreto Supremo, y en el caso de los profesores coordinadores, profesores de instituciones educativas unidocentes y profesores contratados con encargo de dirección, ellos van a tener que presentar sus evidencias ante la UGEL, solamente en estos casos. En todos los demás casos, el profesor presenta las evidencias ante el comité de la institución educativa. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta evaluación de desempeño? Como ya lo habíamos indicado, se va a tener en cuenta el anexo 16 para educación básica y el anexo 17 para la educación técnico-productiva. Aquí vamos a encontrar las fichas que contienen 4 factores que se basan en la labor del docente, ¿no? Cuyo cumplimiento se va a acreditar con la presentación de evidencias ejecutadas durante el año 2025. ¿Qué es lo que va a revisar el director de la institución educativa? Efectivamente, que estas evidencias se hayan realizado durante el año, que hayan sido presentadas, ya sea al coordinador, ya sea al subdirector, o en algunos casos, de manera directa, al director de la institución educativa. Eso es lo que se tiene que verificar. De acuerdo a ello, entonces, se le va a dar un puntaje, el cual va a ser dividido entre los 11 aspectos que conforman estas fichas, siendo que para poder obtener un resultado favorable, el puntaje debe ser mayor o igual a 2.50, así con 2 decimales y no hay redondeo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, durante esta presentación de evidencias, también puede ser que haya docentes que no deseen ser renovados. En ese sentido, en esas mismas fechas, del 12 al 14 de enero, pueden presentar su desistimiento a la evaluación. Hay que tener en cuenta que tanto el desistimiento como la evaluación desfavorable trae como consecuencia que el docente no pueda ser contratado en la misma institución educativa. Asimismo, también hay que precisar que los docentes llamados a presentar las evidencias son aquellos que han sido contratados en plazas orgánicas, plazas eventuales o plazas temporales, no siendo obligatorio para los profesores contratados en bolsa de horas, toda vez que en las condiciones para poder ser renovados tienen pues que verificar solamente plazas vacantes y no bolsa de horas. Aquellos profesores que deban presentar sus evidencias y no lo hagan van a ser considerados como una evaluación desfavorable y, como ya lo hemos indicado, va a traer como consecuencia que no van a poder ser contratados en la misma institución educativa. Sin embargo, sí pueden presentarse en las siguientes etapas, pero ya tendrían que adjudicarse en otra institución educativa.
Muy bien, los factores son 4, como ya hemos indicado, tienen que ver con el acompañamiento a los estudiantes y sus familias, la adecuación o adaptación de actividades, metodología o materiales de estudio, análisis de la evidencia presentada y retroalimentación brindada a los estudiantes, y un trabajo colaborativo con los pares y en coordinación con el director de la institución educativa, del CEPTRO, en caso corresponda, el equipo directivo o especialista del UGEL. Todo ello está más detallado en el desarrollo de las fichas de los anexos 16 y 17. Acá tenemos entonces el cronograma. Este es el primer momento que corresponde a la evaluación del desempeño laboral. El día viernes, este viernes 9 de enero, se tiene que conformar en la institución educativa el comité de evaluación. Esto está a cargo del director de la institución educativa. Asimismo, del 12 al 14 es la presentación de evidencias. Es importante que cuando se presenten las evidencias se consigne el correo electrónico para que de esa manera también se puedan absolver los reclamos si hubiera, ¿no? Del 13 al 16 el comité de evaluación conformado en la institución educativa va a realizar la actividad de evaluación del desempeño laboral. Finalmente, se va a publicar la relación de profesores que hayan obtenido una evaluación favorable o desfavorable, ¿no? Eso ya va a ser hacia el día 23 de enero. Previamente, obviamente, hay una publicación preliminar y hay una presentación de reclamos. ¿Cuándo termina la tarea del comité de evaluación? Una vez que se publica en la institución educativa esta relación final, los resultados, también tienen que elevar a la UGEL la relación de docentes que superaron la evaluación, así como aquellos que desistieron y los que obtuvieron evaluación desfavorable, adjuntando las fichas de evaluación. Estas fichas tienen que ser suscritas por todos los integrantes del comité de evaluación. En caso hubiera, digamos, no hubiera un consenso, es el director quien tiene el voto dirimente, ¿no? Luego, una vez en la UGEL, el área de personal va a ser encargado de verificar las condiciones para la renovación a los docentes que superaron la evaluación de desempeño. Esto se va a llevar a cabo entre el 27 de enero y el 29. Posteriormente de ello, el área de personal publica la relación de profesores a los que se les va a renovar el contrato. Y también la relación de profesores que, a pesar que cumplen con una evaluación favorable, no cumplen pues con todas las condiciones, ¿no? O la plaza no se encuentra disponible. Y todo ello también tiene que ser comunicado al comité de evaluación de la institución educativa con la finalidad pues que los profesores sepan si es que van a ser o no van a ser renovados, dado que del 2 de febrero al 3 del mismo mes tienen que presentar los que van a ser renovados los anexos 1, 8, 9, 10, 11 y 12 a la UGEL para que se les pueda emitir las resoluciones de contrato. Entonces, con ello ya se estaría finalizando esta primera etapa de renovación docente al 5 de febrero de ese año, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que se debe verificar en la UGEL? En primer lugar, tenemos que decir que se deben cumplir todas las condiciones. La primera de ellas es haber sido contratado con título de profesor o licenciado en educación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque han estado consultando. Si participan los profesores que han sido contratados por la prueba nacional y también los profesores que han sido contratados en la etapa de evaluación de expediente, estamos hablando del año 2025. Y la respuesta es que sí, participan ambos, ¿correcto? Pero aquellos que hayan sido contratados de repente con una rebaja de perfil, o en la tercera etapa o con un orden de prelación menor,
Entonces no van a poder ser renovados porque una de las condiciones es que tengan título, ya sea de profesor o licenciado en educación. Asimismo, otra de las condiciones es que cuenten con evaluación favorable, ¿no? También que hayan tenido vínculo laboral consecutivo o acumulado mínimo de 3 meses hasta el 31 de diciembre en la misma modalidad. Esa es otra de las condiciones. Si un profesor de repente tiene solamente 2 meses, no va a poder ser renovado porque no cumple con esa condición. Otra de las condiciones, y tal vez esta también es una de las más importantes, ¿no? Es que la plaza vacante se encuentre disponible para el año 2026, que no haya sido, por ejemplo, identificada como una plaza excedente o que tal vez no haya sido ocupada ya por un profesor nombrado en la reasignación. Entonces, todo eso lo tiene que verificar el comité en la UGEL para que pueda cerciorarse que la plaza cumple con esta condición. En ese sentido, es muy importante que los responsables de Nexus tengan actualizado el sistema Nexus para que se pueda hacer esta verificación y no haya inconvenientes con los profesores que van a ser renovados. Finalmente, en cuanto a las plazas que se encuentran en las instituciones educativas donde se brinda el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, también tienen que cumplir pues con los requisitos que dicho servicio requiere, ¿no? Valga la redundancia. Esto ya, bueno, lo vamos a ver más adelante con el especialista Jordan Morales, quien nos va a detallar un poco más al respecto. Entonces, estas serían todas las condiciones que se tiene que verificar en la UGEL. Además, también en la UGEL se tiene que verificar que los docentes que vayan a ser renovados no se encuentren inmersos en ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 21 de la norma de contrato. Eso también se tiene que verificar, es decir, por ejemplo, que no tenga medida preventiva, no estén inhabilitados, entre otros. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional. Previamente a ello, en la UGEL se va a conformar un comité de contrato docente. Este comité tiene 4 miembros, titulares y alternos. 3 de ellos van a ser elegidos en la misma UGEL y uno de ellos va a ser un representante de la organización sindical mayoritaria. Para ello también hay un procedimiento que está en el cronograma y el cual se debe seguir. Asimismo, en el caso que se atiendan plazas de educación intercultural bilingüe, la UGEL debe incorporar a un 5º miembro, que sería un representante de las organizaciones indígenas de los pueblos originarios. Eso también más a detalle ya se va a ver con el siguiente expositor. También es importante la participación de los veedores. En ese sentido, el director del UGEL puede solicitar la participación de veedores de alguna de las siguientes entidades, por ejemplo, Fiscalía, las organizaciones gremiales, Consejo Participativo Local Educativo, otra autoridad local de la sociedad civil, un representante de la organización indígena local, bueno, en este caso va a ser como un 5º miembro. Es importante entonces que se den a cabo todas estas precisiones para que se pueda garantizar la transparencia del proceso y pues no haya mayores reclamos, denuncias por parte de los docentes. ¿Cuáles son las funciones del comité de contrato docente? Cumplir con el cronograma de actividades, eso es algo muy importante. La norma prevé que en caso sea necesario, se pueda solicitar a la DRE la modificación del cronograma, pero esto tiene que ser 48 horas antes de iniciada la siguiente actividad y además también tiene que ser difundida por el UGEL para que los profesores puedan estar enterados. Asimismo,
no puede extenderse más allá del inicio del año escolar, y tampoco puedes reducir el tiempo de las actividades que tengan relación con los docentes, como por ejemplo la presentación de los documentos, la presentación de reclamos, entre otros. Otra de las funciones del comité también es verificar, antes de la adjudicación, el cumplimiento de los requisitos, dependiendo de cada etapa. Asimismo, también publicar las vacantes, de acuerdo al anexo 5, que señala la norma, verificar que los postulantes no tengan impedimentos y absolver los reclamos y publicar el cuadro de méritos, adjudicando las plazas en estricto orden de mérito, entre otras funciones más que están establecidas en la norma de contrato. Muy bien, una vez conformado el comité, entonces ya pasamos en sí a la contratación por resultados de la prueba nacional. Como ya lo hemos dicho, aquí participan aquellos profesores que se encuentran en el cuadro de méritos del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2024. Estos docentes deben presentarse en la UGEL en la cual se inscribieron en dicho concurso. No hay cambio de UGEL, no ha sido modificado, entonces tienen que presentarse a la misma UGEL. ¿Cuáles son los requisitos generales para poder postular en esta etapa? Tener menos de 65 años, hasta un día antes del inicio de la vigencia de su contrato. Asimismo, en esta etapa de contratación por resultados de la prueba nacional, la emisión del título no puede ser posterior al 15 de abril del año 2024. Y esto responde al hecho de que para poder postular al concurso de ingreso o al nombramiento, el profesor ya debió contar con título. Entonces es un requisito que se debe exigir. Otro también es tener buena salud física, mental y disponibilidad para ejercer la docencia. Todo ello se va a sustentar en la declaración jurada del anexo 8. Asimismo, también los profesores deben cumplir con los requisitos de formación académica que están en el anexo 1 de la norma que convocó al nombramiento 2024, que en este caso es la resolución viceministerial 037. ¿Ya? Entonces, el comité también tiene que verificar si, por ejemplo, el profesor está postulando a una plaza de ciencias sociales en nivel secundaria, entonces debe cumplir con los requisitos que señala la norma del nombramiento de aquel año. ¿Ya? Eso es algo muy importante, no hay que confundir. El anexo 6 se va a utilizar, pero en la siguiente etapa, ¿no? En la etapa de contratación por evaluación de expedientes. Pero en esta segunda etapa, nosotros debemos cotejar con el anexo de la resolución viceministerial 037. Asimismo, también el profesor debe presentar los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19, siempre con la firma y la huella digital. Es muy importante ello, revisar también que se cumpla con estas consideraciones. Ahora se está mostrando las principales actividades en esta segunda etapa, que es la presentación del expediente a la UGEL donde se inscribió cuando postuló al nombramiento. El comité verifica el cumplimiento de los requisitos de formación académica, ya lo hemos dicho, con la norma de nombramiento. Se actualiza el orden de méritos de acuerdo a las bonificaciones y desempates. En ese sentido, es importante también que dentro del cronograma de actividades hay una fecha para que los docentes puedan presentar no solamente los documentos que acreditan la formación académica, sino también, si fuera el caso, aquellos documentos para acreditar discapacidad, para acreditar de repente que son licenciados de las Fuerzas Armadas, entre otras bonificaciones que están señaladas en el anexo 20. Asimismo, si el docente verifica que en el cuadro de méritos está empatado con otro docente o con otros docentes, entonces también en ese momento va a adjuntar
todos aquellos documentos para que pueda ser calificado por el comité de acuerdo al anexo 13 y se pueda determinar el desempate. Entonces, con todo ello, con todos estos insumos, el comité tiene que actualizar el cuadro de méritos y lo va a publicar, ¿no?, en la fecha determinada. Al respecto, los docentes pueden presentar reclamos. Asimismo, también, en esta etapa, si hubiera profesores que no llegaron a presentar su expediente, lo pueden hacer hasta la fecha que culminan los reclamos. Posterior a ello, ya van a ser descalificados. Finalmente, el comité hace una publicación de resultados finales y se procede con la adjudicación. Bien, estas actividades están descritas en el cronograma. Como pueden ver ahí están las fechas. A partir del 19 de enero ya se presentan las propuestas de las organizaciones sindicales para conformar el comité de contratación docente. Del 22 al 26 de enero, el área de personal, o que haga sus veces, va a hacer la verificación del mayor número de afiliados para la conformación del comité, siendo que al 27 de enero ya debe estar conformado el comité de contrato docente, que se va a encargar de la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional y de la etapa de contratación por evaluación de expedientes. Asimismo, también es importante tener en cuenta que el día 13 de enero, el próximo martes, el Minedu va a publicar la relación preliminar de plazas vacantes, las cuales tienen que ser validadas por el responsable de Nexus de la SUGEL. Y finalmente, el 30 de enero, la UGEL tiene que publicar la relación final de plazas vacantes para el proceso de contratación de la segunda y la tercera etapa. Muy bien, ahí también ustedes pueden observar las demás fechas de las actividades que ya hemos ido señalando, ¿no? Es importante también recordar que al día de mañana, jueves 8 de enero, las direcciones regionales de educación o las gerencias regionales de educación tienen que emitir mediante acto resolutivo la resolución que aprueba el cronograma de actividades, el cual ya ha sido alcanzado el día lunes, ¿no?, para que pueda ser justamente aprobado. Y de acuerdo a ello, también puedes difundirlo en los medios de comunicación para que los profesores puedan estar al tanto de las fechas y puedan presentar la documentación que sea necesaria. Por favor, eso es algo muy importante que ya se tiene que ir cerrando, ¿no?, con respecto al cronograma. Ahora bien, si hubieran todavía plazas desiertas y se necesita coberturar, entonces se implementa la tercera etapa, denominada contratación por evaluación de expedientes. En esta etapa tenemos también una convocatoria, ¿no?, una publicación de plazas desiertas o de horas también. Los postulantes van a presentar sus expedientes, revisando el anexo 6 que cumplan con el perfil, y van a presentar a una sola UGEL. Si el postulante llegara a presentar más de un expediente a una o varias UGEL, solamente se va a tener en cuenta la primera postulación. Eso es algo importante, entonces, que se debe orientar a los postulantes. Asimismo, el comité de la UGEL, el comité de contratación, va a verificar el cumplimiento de los requisitos y va a calificar los expedientes de acuerdo al anexo 13 para educación básica o 14 para educación técnica productiva. También hay una actividad de presentación de reclamos, de absolución y publicación final del cuadro de méritos de esta etapa. Finalmente, la adjudicación en estricto orden de méritos. Como pueden ver en la pantalla, esta tercera etapa inicia el 17 de febrero con la publicación de las plazas que han quedado vacantes. Luego
del 18 al 20, presentación de expedientes, la evaluación del 19 al 23, y estaría culminando con la adjudicación el 3 al 5 de marzo del presente año, ¿no? Y del 4 al 6 se emiten las resoluciones. Es importante entonces tener en cuenta estas fechas que, digamos, calzan con el buen inicio del año escolar. Si hubiera alguna modificación, hay que tener en cuenta que no deben exceder, pues, de la segunda semana del mes de marzo. ¿Quiénes participan en esta tercera etapa? Bueno, docentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos del anexo 6, como ya lo hemos indicado. Los requisitos son similares a la anterior etapa. La diferencia es que además tienen que cumplir con los requisitos de formación académica del anexo 6, ¿no? A diferencia de la prueba nacional, que es otro anexo al que se toma en cuenta. Asimismo, también van a ser calificados según los anexos 13 y 14. Luego de ello, son prácticamente los mismos requisitos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que la presentación de los expedientes no es necesario que sea fetateado, ¿ya? Basta con que sea copia simple, dado que posterior a ello va a haber un proceso de fiscalización posterior, ¿no? En 90 días hábiles, la UGEL tiene que implementar este procedimiento para verificar justamente toda la documentación presentada por los postulantes que han sido, pues, adjudicados y contratados, ¿no? Asimismo, como habíamos dicho, de manera transversal a estas tres etapas se da también la contratación por situaciones diferenciadas que van a iniciar a partir de la segunda etapa. Acá tenemos la contratación que está a cargo del área de personal del UGEL, no está a cargo del comité, en plazas de instituciones educativas por convenio con facultad de proponer, también a propuesta de directores de instituciones educativas que no son de convenio, siempre y cuando corresponda de acuerdo a la norma, y también, pues, en las plazas del área de educación religiosa. El procedimiento es que el director o promotor presente el expediente de contratación al UGEL, o el mismo postulante también, pero esta tiene que tener la propuesta, ¿no? La propuesta del promotor o del gestor, ya para que pueda ser tomada en cuenta. El área de personal verifica que cumpla con los requisitos que establece la norma con alguno de los órdenes de prelación y también, pues, que no esté inmerso en los impedimentos. En caso fuera que no estaría cumpliendo con esos requisitos o que el profesor propuesto se encontrara inmerso en algún impedimento, tendría que devolver la propuesta para que pueda ser corregida, ¿no? O cambiada. Muy bien. Algo también que no lo estamos indicando acá en el PPT, pero que ya se viene trabajando desde años anteriores, es que en esta etapa de evaluación de expedientes, la DREP puede realizar órdenes de prelación adicionales a los que ya están establecidos en el anexo 6. O sea, puede aprobar órdenes de prelación adicionales. Y con ello, los comités de contratación van a poder, pues, coberturar todas las plazas, ¿no? Por ejemplo, plazas de repente para cubrir docentes del idioma inglés, de repente en educación técnico-productiva, por ahí de repente de ciencia y tecnología, que a veces demoran más en contratar. Entonces es muy importante que desde ahora inclusive ya vayan coordinando con las direcciones regionales de educación para que las DRES puedan aprobar estos órdenes de prelación adicional. Y, por ejemplo, en el caso de la cobertura de plazas en colegios de convenio, también, pues, se pueda contratar a los profesores coordinadores de ODEC, ¿no? O de ONDEC, con esta rebaja de perfil. Es muy importante entonces tomar en cuenta ello, ¿no? Vamos ahora a ver otros aspectos importantes que tienen que ver con los impedimentos para la contratación docente. En DITEN nosotros tenemos un equipo que es de procesos administrativos disciplinarios y en ese sentido tenemos que darle la siguiente información.
Si nosotros revisamos la norma de contrato en el artículo 21, ahí vamos a encontrar los impedimentos que tienen que ser verificados por el comité en todas las etapas, en la primera, segunda y tercera etapa. Dentro de estos impedimentos tenemos el que está en el numeral 21.4, que dice tener vigente una medida de separación preventiva o retiro de una institución educativa, UGEL o DRE, emitida en el marco de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial. Entonces, ¿qué sucede? Estas medidas son registradas en el módulo PAT. Dentro de las responsabilidades del UGEL, se tiene que, una de ellas es verificar en el sistema Nexus, previa a la emisión del acto resolutivo, si el adjudicado, o sea, si el profesor adjudicado se encuentra registrado en la base de datos del módulo PAT, a fin de corroborar que no cuenta con medida preventiva o denuncia fiscal, que es un impedimento para poder ser contratado. Sucede que en algunos casos ya los profesores ya han sido, digamos, ya no tienen esta medida, sin embargo todavía está en el módulo, por lo tanto cuando se les quiera registrar el contrato no va a ser posible. En ese sentido hay que realizar un procedimiento para que el profesor pueda ser liberado, ¿no?, del módulo y pueda pues ser contratado y no haya ningún inconveniente, ¿no? Aquí está el procedimiento, se lo estamos mostrando. Hay que enviar un correo a la especialista Consuelo Castañeda, ahí está su correo en pantalla, con la información pertinente, como es la RD emitida por la IGED que concluye este proceso administrativo disciplinario, la disposición fiscal o resolución judicial que concluye el proceso penal, y también la disposición fiscal o resolución judicial que declara consentida la conclusión del proceso penal. Estos son para los casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una evaluación por parte del equipo PAT de la DITEN, y en el caso de que sea procedente, se autoriza la actualización en el Nexus y en el SUB, y con ello ya el profesor va a poder ser contratado, ¿no? Eso es algo, entonces, muy importante a tomar en cuenta. Aquí estamos mostrando los datos de contacto del equipo PAT. Ahí ustedes pueden tomarle de repente un screen, una foto, para consultas relacionadas con los procesos administrativos. Ahí está. Bien. También se está mostrando los datos de contacto del equipo de soporte normativo. Ahí tenemos distribuido por regiones, ¿no? Ahí está cada especialista que está encargado. También pueden tomar ahí un screen para que lo tengan en cuenta, para cualquier consulta. Estamos a su plena disposición. Muy bien, entonces ahora vamos a dar pase al siguiente especialista para poder pues explayar un poco más respecto a la contratación en instituciones educativas EIB. Voy a dejar de compartir Ana, y voy a compartir la otra diapositiva. Gracias. Gracias, Pedro. Estamos seguros que la información compartida contribuirá significativamente al trabajo que desarrolla la DRE y UGEL en este proceso. A continuación, le vamos a dar la bienvenida a Jordan Morales Dávila, asesor legal de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, quien nos brindará los alcances sobre la contratación docente en instituciones EIB. Jordan, adelante. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes con todas y todos los miembros de los comités de contratación docente y el público en general. Jordan, déjame unos minutos para hacer recordar a los participantes que por favor llenen su registro de asistencia para que podamos saber quiénes participan el día de hoy. Adelante, Jordan. Sí, gracias. Bien, Pedro justamente ha explicado ya toda la parte en general del proceso de contratación, pero como sabemos, en el país también existen instituciones EIB. Entonces, por lo tanto, necesitamos justamente hacer algunas precisiones sobre este proceso y algunas
diferencias que ocurren justamente para estos casos. Adelante, por favor. Bien, el objetivo de la presentación, explicar el procedimiento de contratación para las plazas C y B. Ahí, por favor. Entonces, como ya lo explicó Pedro, en este caso, el siguiente, por favor. Ahí, por favor. Bien, entonces, como ya lo explicó Pedro, en el caso del comité de contratación, justamente previsto en el artículo 5, en el específico, el 5.5, se habla sobre cómo debe ser el tratamiento para los comités de contratación en caso hayan instituciones C y B. En este caso, se incorpora como miembro titular y alterno a un representante de la organización indígena u originaria local o regional. Siempre la organización local es la que va a tener la preferencia, pero si no hubiera, entonces se convoca a la regional. Este miembro del comité participa desde la revisión de expedientes hasta la adjudicación. Al ser un quinto miembro, tiene voz y voto, entonces es necesario contar con su participación desde esta etapa. Y si no hubiera acuerdo entre las organizaciones para definir quién es el que va a participar, porque en algunas zonas pueden existir más de una organización indígena, entonces la UGEL deberá asignar al representante que tenga mayor número de comunidades indígenas o originarias afiliadas. Entonces, basándose en esa cantidad, es lo que tendría que designarse, ya sea como titular y a la otra organización u organizaciones como alternos. En el caso del comité, específicamente para el caso de las plazas C y B, debemos recordar el anterior, por favor, Javier. Ahí. Debemos recordar que justamente a partir de este año ya no se deben emitir constancias de dominio de la lengua originaria. Entonces, basta con que estén en el sistema, en el cib.com, el docente puedan verificarlo con su número de DNI. Eso es el único, digamos, requisito o la única forma de verificar si un docente está o no está en el registro de docentes bilingües. El día de ayer justamente se ha publicado la resolución viceministerial 03-2025, en la cual se ha aprobado el listado de todos los docentes que están incorporados en el registro. Eso es de dominio público, pueden descargarlo. Además, también hemos enviado ya con oficio a todas las direcciones regionales y a su vez a las UGEL para que igual puedan ingresar. Tienen el drive con las claves respectivas para que puedan ingresar por UGEL y de esa manera verificar si es que el docente es o no bilingüe. Y ya no vamos a usar las constancias porque lamentablemente en los años anteriores hemos encontrado muchas adulteraciones, falsificaciones de estas constancias. Por eso es que ya no se van a usar y todo es a través del sistema de EIB, el cib.com. Siguiente, por favor. Pedro, el siguiente, por favor. Ahí, gracias. Además de los miembros del comité, como ya también se ha especificado, pueden participar veedores. Además de que es un miembro, el representante de la organización indígena, también puede actuar como veedor de todo este proceso. La solicitud se realiza hasta 48 horas antes del proceso de contratación. Es decir, las organizaciones indígenas van a participar como titulares, como miembros titulares del comité, pero además también pueden participar como veedores. Siguiente, por favor. Bien, alguna responsabilidad de las instancias educativas. Del Minedu, justamente remití la base de datos del Registro Nacional de Docentes Bilingües, que el día de ayer ya ha sido remitida. De la DRE, validar las plazas publicadas preliminarmente. Y en el caso de las plazas C y B, considerar la normativa vigente. Hasta donde nosotros hemos identificado en los años anteriores, siempre en el caso de fortalecimientos, 100%, hablamos de inicial y primaria, el 100% de las plazas son bilingües. En el caso de las instituciones de secundaria, las dos áreas de comunicación y ciencias sociales, más adelante haremos una especificación sobre esto. Y en el caso de revitalización, si está en un ámbito rural, es el 77%, también en inicial y primaria, es el 77% de los docentes.
y en el caso de, perdón, 75%, y en el caso de las instituciones de ámbito urbano es el 33%, revitalización ámbito urbano. Entonces, eso es el porcentaje que se debe indicar. Esto estamos hablando específicamente en inicial y primaria, porque ahí son docentes por aula. En el caso de secundaria, sea fortalecimiento, sea revitalización, las áreas son comunicación y ciencias sociales al 100% deben ser identificadas con el requisito de la lengua de origen. No interesa si es fortalecimiento urbano, si es fortalecimiento de revitalización, perdón, revitalización urbana o revitalización rural, no interesa. Simplemente esas dos áreas son las que se aplican. En el caso de la UGEL, validar justamente las plazas de acuerdo con la ley y considerar la normativa vigente para publicar estas plazas. Siguiente, por favor. Para la renovación del contrato docente, además de lo que ya nos explicó Pedro sobre los requisitos que se establecen de manera general, en el caso de las plazas C y B, necesitamos que el docente acredite el dominio de la lengua originaria. Es decir, además de que sea titulado, que tenga desempeño favorable, entre otros requisitos, necesitamos que el docente tenga el dominio de acuerdo al anexo 3 y esté incorporado en el registro de docentes bilingües. Entonces, esto tiene que verificarlo el comité. Si es que se renovara a un docente que no esté en el registro de docentes bilingües, siendo una plaza IB, se va a tener que proceder a la nulidad del contrato, de la adjudicación. Siguiente, por favor. Disculpen. ¿Podría retornar, por favor, Pedro? En el caso de la renovación, adicionalmente, se está pidiendo de que en caso el docente haya tenido alguna mala conducta o haya incurrido en alguna situación irregular, la comunidad donde está la institución educativa debe presentar las evidencias del caso a la UGEL. Es decir, debe denunciar el caso ante la UGEL. ¿Para qué? Para que se justamente esta situación y si tiene una mala conducta o una falta, entonces no será renovado. Esto es lo estamos incorporando justamente como disposición complementaria a la número 4, no como constancia de buena conducta, sino más bien como una denuncia por una mala conducta. Estamos cambiando la figura. Es decir, si es que el docente cometió alguna falta, la comunidad donde está instalada la institución educativa es la que debe acercarse a la UGEL o debe enviar la documentación. ¿Para qué? Para que justamente la comunidad sea informada de esta mala conducta y no haya renovación. Siguiente, por favor. Bien, las disposiciones adicionales para el caso de instituciones CIB. La publicación, como les mencioné hace un rato, el 100% en fortalecimiento, en el nivel inicial y primaria, en secundaria, comunicación y ciencias sociales. En el caso de revitalización, en la zona rural es el 75% de las plazas, del total de las plazas, estamos hablando de todas, no estamos considerando de las que se van a publicar, sino estamos hablando del total de las plazas que tiene la institución educativa. Sobre ese porcentaje, perdón, sobre ese total es que se sacan los porcentajes. En el caso de zona urbana, el 33%. Las excepciones es que en las áreas de innovación pedagógica, en secundaria no se considera bilingüe y en primaria, educación física tampoco se considera bilingüe. Continuamos, por favor. Algo que estamos considerando y justamente se está incorporando a partir de este proceso de contratación docente es algo que en el modelo de servicio que se publicó en el 2018 justamente como disposición complementaria señalaba, que el modelo de servicio se va implementando progresivamente. En el caso de secundaria, hasta el momento hemos venido incorporando, desarrollando la EIB a través de las áreas de comunicación y ciencias sociales. Sin embargo, por el pedido de algunas direcciones regionales y además de las propias organizaciones indígenas, este año estamos incorporando, estamos añadiendo otras áreas para el caso de las UGELs que tienen alguna lengua amazónica, es decir, básicamente Loreto, Ucayali, entre otras, Junín, por ejemplo, con su lado amazónico, en fin, todas las que puedan tener alguna lengua amazónica identificada. Entonces, esas
regiones tienen que implementar justamente en las instituciones de fortalecimiento también la contratación en las áreas de educación física, de PCC, EPT, CIT. Van a tener que agregarse justamente esas áreas también con el requisito de la lengua originaria. Sin embargo, como todavía estamos en una implementación progresiva, vamos a ir considerando algunas, digamos, flexibilizaciones que se van a ir dando durante el proceso. En un primer momento, justamente hablamos de la prueba nacional, los docentes deben cumplir con todos los requisitos específicos que se establecen, es decir, están en el orden de mérito de la prueba nacional, entre otros, pero además deben acreditar el dominio considerado según el anexo 3 de la norma, del decreto supremo que estamos revisando. Y además están incorporados en el registro de docentes bilingües. En el caso no hayan estos docentes, se pasará a utilizar el anexo 4. De igual manera, tienen que estar incorporados en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Si finalmente no hubiese docentes que tengan el dominio de la lengua para estas áreas, entonces se usa el cuadro de méritos del anexo 6 y además se considera deseable ya el dominio de la lengua originaria. O sea, en un primer momento, todos los que postulan a la prueba nacional, a estas áreas, van a tener que ser docentes bilingües. En la siguiente etapa, ya será sin las exigencias del anexo 3, es decir, en muchos casos es el intermedio oral y básico escrito, sino ya se bajará incluso hasta el básico oral. Si es que no hubieran estos docentes, entonces ya se puede considerar deseable. Pasamos, por favor. Los requisitos para la contratación en plazas C y B, esto aplica desde la prueba, como les decía, desde la primera etapa, desde la renovación, prueba nacional, todas las etapas que tenemos en la contratación de docentes. En la primera etapa y en la segunda, que es la prueba nacional, se va a exigir el dominio según el anexo 3 de la norma y además que estén incorporados en el registro de docentes bilingües. Y en el caso de las instituciones de revitalización de ámbitos urbanos, se va a considerar un dominio básico como aceptable. Es decir, se baja un poco más el perfil y se considera el dominio básico nada más, que también puede ser adjudicado con ese dominio. Solo para el caso de revitalización urbana. Revitalización rural no se considera y fortalecimiento tampoco aplica para esta situación. Pasamos, por favor. Aquí vamos a hacer un procedimiento similar al que se hizo en el 2025. Vamos a verificar justamente que los docentes se encuentren o no en el registro de docentes bilingües, de acuerdo al numeral 25.5. Como ya señalé, no se va a exigir que el docente presente la constancia de dominio de lengua o con la constancia B y B, como muchas veces lo han denominado. Ya no es obligatorio este documento, basta con revisar el sistema y con eso la UGEL tiene que realizar el proceso. Entonces, en un momento, en la primera etapa de la prueba nacional, el docente debe acreditar justamente estar según tener los dominios del anexo 3. Por ejemplo, en el caso del quechua, aymara, xani, cachipibo, es el intermedio oral y básico escrito. Si es que no hubieran docentes con estos dominios, entonces se pasará a la etapa de evaluación de expedientes. En la etapa de evaluación de expedientes se va a dar la prioridad a los dos primeros órdenes de prelación del anexo 6, es decir, titulado en la especialidad o en el nivel, y en todo caso al de segunda especialidad. Igual tiene que cumplir con el anexo 3 de la norma. Si es que todavía quedaran plazas vacantes, no se hubiesen cubierto todas, entonces volvemos en una siguiente etapa a la contratación por resultados de la prueba nacional. Pero en este caso usamos el anexo 4. Es decir, si algún docente está en el rango de méritos, pero además tiene algún nivel de dominio del anexo 4, podría ser el básico, digamos, entonces puede ser adjudicado en la plaza. Si es que todavía continuaran quedando plazas vacantes y no tenemos ya docentes de la prueba nacional con el dominio de la lengua, entonces nuevamente regresamos a evaluación de expedientes. En este caso, igual titulados, ya sea del nivel o de la especialidad,
y además los de segunda especialidad que cumplan con algún nivel igual de dominio del anexo 4. Eso es en la, como les decía, en la segunda y tercera etapa, es decir, por contratación por prueba nacional y además contratación por evaluación de expedientes. Ahí estamos dando la prioridad primero a los de la prueba nacional y luego a los titulados que no estuviesen en la prueba nacional. Pasamos, por favor. Si culminadas estas etapas todavía existieran plazas vacantes, entonces la UGEL debe coordinar justamente con la DEIP. ¿Para qué? Para realizar una prueba excepcional de dominio de lengua originaria. Es decir, ya no tengo docentes bilingües con el anexo, docentes titulados, con anexo 3, con anexo 4, ni en la prueba nacional, ni en la evaluación de expedientes, entonces solicito una evaluación excepcional. Esta evaluación excepcional recién se va a realizar cuando concluyan estas etapas, la segunda y la tercera. Antes no vamos a autorizar evaluaciones excepcionales porque todavía no podríamos decir que ya se han agotado con todos los docentes bilingües titulados que tenemos. Pasamos, por favor. Evaluación excepcional, como ya sabemos, muchos años venimos realizando, es para los docentes que no están incorporados en el registro de docentes bilingües. No permite la incorporación al registro de docentes bilingües, es decir, solo se le va a ingresar a una base de datos para este proceso de contratación, pero no ingresan al registro de docentes bilingües y además se sigue un orden de prelación según el nivel de dominio y la formación. En el anexo 4 están justamente los niveles o rangos de dominio de la lengua y el anexo 6 te define el perfil profesional que deben acreditar estos docentes. Siguiente, por favor. Y aquí justamente lo que sucede es, una vez que ya se realiza la contratación, tanto de evaluaciones por expedientes y la prueba nacional, y ya no tenemos docentes bilingües, entonces se realizó la evaluación excepcional, ahí es donde vamos a nuevamente volver, digamos, a este tipo de adjudicación. Primero, los docentes que están en la prueba nacional y que hayan sido evaluados excepcionalmente, es decir, que tengan algún rango de dominio del anexo 4, obviamente que hayan aprobado, para aprobar la evaluación excepcional, mínimo es el básico en oral. Si es que todavía existieran plazas vacantes, pasamos a la contratación por expedientes, ahí ya según el anexo 6 que apruebe el Ministerio de Educación, que básicamente es titulado, segunda especialidad, bachiller o egresado de la carrera. Ahí es con algún nivel de dominio de acuerdo al anexo 4. Y finalmente, si todavía continuaran plazas existentes, entonces pasamos a la contratación según el anexo 6, que en este caso ya va a aprobar la DRE. En algunas regiones, la dirección regional sabe que no existen suficientes docentes titulados o egresados de las carreras de educación y aprueban, por ejemplo, a estudiantes de octavo, noveno ciclo para que puedan participar en estos casos, en la contratación. Entonces, en estos casos, también una vez evaluados, ellos pueden ser adjudicados si es que tienen algún nivel de dominio del anexo 4. En este caso, incluye a los que estén en el registro de docentes bilingües, porque hay algunos todavía que están en el registro de docentes bilingües que pueden ser estudiantes o egresados, y además también a los que hayan participado en el proceso de la evaluación excepcional. Todo esto básicamente responde a un derecho. El derecho es que que los estudiantes de los pueblos indígenas originarios, ya sea que estén en las formas de revitalización o fortalecimiento, deben contar con un docente bilingüe. Por eso es que justamente nosotros como Ministerio de Educación garantizamos que los estudiantes de esos pueblos cuenten con docentes bilingües. Como ya se ha explicado en reiteradas ocasiones, en fortalecimiento el estudiante habla la lengua originaria. Es decir, está aprendiendo o ya domina un poco el castellano, pero su lengua materna es la lengua originaria.
En el caso de revitalización ocurre al revés. El estudiante habla el castellano y más bien está tratando de aprender o recuperar la lengua originaria. Y por eso precisamente es que requiere contar con un docente bilingüe que le enseñe la lengua originaria. Entonces, por ahí leía un comentario que decían esto parece discriminación. En realidad no es discriminación, es la atención de un derecho que justamente tenemos como país. Hay distintas normas a nivel internacional y nacional que nos obligan a nosotros como Ministerio de Educación o sector de educación a garantizar que los estudiantes de los pueblos indígenas cuenten con docentes bilingües. Dependiendo de la forma de atención, muchas veces es donde vamos haciendo algunas flexibilizaciones, pero siempre el no negociable va a ser la forma de fortalecimiento donde sí o sí tiene que ser un docente bilingüe. Pasamos, por favor. Si después de haber agotado todas estas etapas todavía continuaran existiendo plazas vacantes, entonces la UGEL tiene que contactar con la DEIT y la DIPEN para evaluar las situaciones no contempladas en la norma. En algunos casos hemos tenido algunas situaciones en algunas UGEL donde ya se han agotado todas, hemos hecho evaluación excepcional y todavía estamos siendo centros bilingües, entonces Entonces ahí lo que tenemos que hacer es justamente ver cómo solucionar el tema y a veces aplicar algunas soluciones que no están definidas en la norma y que tiene que ser la solución caso por caso. Siguiente, por favor. Y algo que hace un momento lo mencioné, pero queremos reiterarlo justamente para evitar confusiones porque entendemos que algunas organizaciones indígenas están exigiendo que el docente postulante cuente con una constancia de buena conducta. En realidad esto ya no se aplica. Lo que nosotros vamos a hacer para la renovación, solo para efectos de renovación, no para las demás etapas, es que el docente no debe contar con quejas de mala conducta. Es decir, violencia, rompimiento de relaciones comunitarias, mal uso de recursos, situaciones de ebriedad o de violencia sexual, violencia física en contra de los estudiantes o de la comunidad educativa, estos pueden ser considerados como situaciones de mala conducta. Pero para esto, el docente no tiene la obligación de presentar una constancia de buena conducta, sino más bien es al revés. Si en la comunidad se sabe que el docente, por decir un nombre, Juan Quispe, cometió alguna falta, entonces la comunidad es la que tiene la obligación de acercarse a la UGEL luego de tener su asamblea comunal con el libro de actas e informar a la UGEL que el docente Juan Quispe en el 2025 se ha portado mal o ha cometido tal falta y que por tanto no debería ser renovado. Entonces, la carga en este caso ya no va a ser del docente que deba presentar la constancia, sino es al revés. La comunidad es la que tiene que informar a la UGEL de la mala conducta de este docente y con eso ya no será renovado. Entonces, no es obligatorio, insisto, en que el docente presente su constancia de buena conducta. Eso hay que aclararlo con algunas organizaciones indígenas para evitar justamente de que estén exigiendo, de que estén obligando a sus asociados o a los docentes a que obtengan la constancia de buena conducta. Al siguiente, por favor. Bueno, ahí están mis datos de contacto. Cualquier cosa, por favor, me escriben o en todo caso me llaman. Ahí está el anexo. Con mucho gusto para poder apoyarlos o atender cualquier consulta. Muchas gracias por su atención y disculpen si me extendí. Gracias por tu participación, Jordan. Estamos seguros que la información va a ser bastante útil a los comités de contratación y a los directores de institución educativa que el día de hoy nos acompañan. Vamos a realizar una breve pausa antes de pasar a la ronda de preguntas. Estamos ya el equipo organizando y tratando de canalizar la mayor cantidad de preguntas que podamos responder. Antes de dar a esta pausa, vamos a hacerles acordar que se ha compartido el registro de asistencia a través del enlace de chat. Por favor, llenar ese registro de asistencia. Es muy importante para nosotros saber quiénes participan el día de hoy.
Con la ronda de consultas, vamos a hacerle primero las preguntas a Jordan sobre el tema de contratación en las instituciones educativas EIB. La primera consulta nos llega y nos dice: todos los docentes del nivel secundario deberán cumplir el requisito del nivel requerido de la lengua originaria. ¿Qué podemos orientarles, Jordan? Bien, en el caso de las instituciones, como señalaba, de fortalecimiento y revitalización, tenemos que hacer ahí diferencias. Si es fortalecimiento de ámbito andino, solo hablamos de comunicación y ciencias sociales. Pero si hablamos de fortalecimiento con lenguas amazónicas o de ámbito amazónico, entonces ahora hablamos de comunicación, ciencias sociales, educación física, DPCC, EPT, que son las áreas que deben cumplir justamente con el dominio de la lengua originaria. Entonces, los docentes que postulan estas áreas tienen que tener el dominio de la lengua originaria. En revitalización, sea de ámbito amazónico o de ámbito andino, solo hablamos de las áreas de comunicación y ciencias sociales. Es decir, para las otras áreas como matemática, inglés, no se va a requerir el dominio de la lengua originaria. La siguiente consulta nos dice: en las plazas EIB, si el docente ya no tiene vigente su constancia de dominio de lengua originaria, ¿puede renovarse o no? No, justamente el día de ayer, como señalaba, hemos publicado ya el nuevo registro actualizado con la evaluación del 2025. Entonces, si el docente ya no tiene o no está vigente su constancia de dominio el día de la adjudicación, entonces no puede ser ratificado. Muy bien. Dice, la siguiente consulta dice: ¿para qué etapa se solicita el requisito de estar registrado como docente EIB? Este requisito, como acabamos de señalar, se va a requerir desde la primera etapa: ratificación, evaluación de la prueba nacional y además evaluación de expediente. Es decir, para todas se requiere el requisito de la lengua originaria. Por eso es que justamente vamos considerando cómo debe ser utilizado el anexo 3 o el anexo 4 según la etapa que corresponde. Gracias. Muy bien, Jordan. Vamos entonces con la última consulta. Dice, en el artículo 25.4 se menciona que el requisito del RND es a partir de la contratación por resultados de la prueba nacional, es decir, a partir de la segunda etapa. ¿Qué podemos aclarar, Jordan? Que justamente en la etapa de ratificación también se precisa que debe ser utilizado para la ratificación. Y además estamos estableciendo, y la misma norma señala,
que ese requisito también se utiliza para la etapa de la prueba nacional. Y eso se puede visualizar justamente en el cuadro que está en el 25.5, donde se especifica que se empieza con la etapa de resultados de la prueba nacional y según va transcurriendo las etapas, cómo se va utilizando los anexos. Gracias. Muy bien, Jordan, muchas gracias por tu participación el día de hoy para aclarar estas dudas sobre la contratación en instituciones educativas bilingües. Vamos a darle pase a Pedro Rea. Pedro, estamos ya listos para también absolver las consultas que nos han llegado del proceso de contratación. Muy bien, vamos con la primera consulta. Dice, todos tienen que evaluarse en el proceso de renovación. ¿Qué podemos orientar? Sí, gracias. Todos los profesores que están contratados en plazas, todos ellos tienen que presentar sus evidencias para que sean evaluados en su desempeño. Bien. Ya les informamos que tenemos compartida la ficha de la encuesta de valoración. A través de esta encuesta vamos a conocer un poco sus opiniones, sus aportes y además al final ustedes podrán tener un enlace de la encuesta de satisfacción en el que podrán descargar las presentaciones del día de hoy. Así que les pedimos llenarla para que puedan tener la presentación tanto del expositor Pedro Rea como de Jordan. Bien, vamos con la siguiente consulta. Dice, ¿cómo saber si accedo a renovación? ¿Cómo saber si hay resignación en la plaza que ocupé el 2025? Bueno, va a haber una publicación el día 13, bueno, esa es preliminar, ¿no? Pero posterior a ello hay una verificación por parte del UGEL. ¿No? En ese sentido, digamos, el profesor tal vez podría consultar en su colegio, en el UGEL, podría verificar si la plaza está disponible el día 13, pero a partir de ahí ya no va a poder tener mayor información hasta que sea realizada la verificación por parte del UGEL. Muy bien, entendemos que hay muchos docentes que se han unido a esta asistencia técnica que está dirigido a los comités de contratación y a los miembros e integrantes del comité que van a realizar el proceso de renovación. Para los docentes que nos acompañan el día de hoy, decirles que el día jueves a las 5 de la tarde a través del Facebook del Ministerio de Educación y de Peroeduca vamos a realizar una transmisión en vivo diferente a lo que estamos presentando el día de hoy, porque va más enfocado a las consultas que tienen los docentes. Por ello, les invitamos a participar el día jueves a las 4 de la tarde por el Facebook, a las 5 de la tarde por el Facebook del Ministerio de Educación y Peroeduca. Vamos a continuar con las consultas de los comités. Dice, para la conformación del comité se realizará con resolución y esta se envía a la UGEL. ¿Qué podemos orientarle? Sí, bueno, entiendo que estamos hablando del comité de evaluación, ¿correcto? Claro, en el caso del comité de evaluación, efectivamente tiene que ser mediante acto resolutivo del director del colegio. La consulta también precisa si se tiene que remitir a la UGEL. Cuando se remitan, digamos, los expedientes, hay una fecha en la cual el comité remite los expedientes, ahí también podría juntarnos para que forme parte, digamos, del autógrafo del expediente. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, ¿el comité para renovación se forma de manera especial o se elige del comité de operaciones operativas? Esa es la consulta. Muy bien, gracias por la consulta. Este comité al que has hecho referencia de operaciones es un comité que ya viene siendo conformado. Sin embargo, el comité de evaluación de desempeño en los numerales 16.3, 4 y 5 están señalados específicamente quiénes son los que lo conforman. El director en ambos casos es quien preside ambos comités. Muy bien, la siguiente consulta nos dice, en zona de frontera y zona rural, los comités de renovación, solo hay un director encargado y los miembros de CONEI. Ellos pudieran asumir dicha responsabilidad, pero no tienen los 4 miembros. ¿Cómo se evaluará en el caso del nivel secundaria, inicial, primaria? Esta es la consulta que nos dice.
Sí, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, como sabemos, hay diferentes contextos, hay diferentes realidades. En ese sentido, digamos, lo importante es que por lo menos hayan dos integrantes en el comité. El director, que digamos es el principal, dado que es el presidente, que preside, quien tiene el voto de dirimente, ¿no? Y a partir de ahí, de repente, un representante de la comunidad, si hubiera su director, y también si estuviera disponible el docente, porque entendemos que están de vacaciones, pero si tuviera la disponibilidad también podría participar, ¿no? De acuerdo a lo que indica la norma. Muy bien, la siguiente consulta dice, uno de los integrantes del Comité de Renovación de Contrato es un docente de mayor escala. En el caso que ellos tienen, todos los maestros tienen la misma escala. ¿Qué otro criterio se debe aplicar para poder elegir al docente? Sí, si nosotros observamos en el decreto supremo, hay una llamada ahí que está justamente en ese numeral. A ver, un momentito, déjame revisar. El cual nos indica, dice, si hay más de un docente de mayor escala, se selecciona al profesor que cuente con el mayor tiempo de servicios oficiales en la institución educativa. Ese sería el criterio adicional. Muy bien, vamos entonces con la siguiente consulta de Darío. Dice, para la renovación de contrato en la institución educativa, hay docentes que se adjudicaron en plazas de directores de este año. ¿Los docentes que estaban en esas plazas podrán renovar su contrato en esas plazas? Claro, hemos dicho que en el caso de los profesores de institución educativa unidocente, los profesores coordinadores y también los profesores que se encuentran encargados en una institución educativa, presentan a la UGEL. La siguiente consulta dice, ¿una subdirectora del nivel inicial puede integrar la comisión de evaluación? Claro, claro que sí. En el numeral 16.2, ahí también se está considerando a su director. Los docentes contratados en el aula de innovación pedagógica, ¿procede su renovación? Bueno, en este caso habría que adaptar las fichas. Si revisamos el decreto supremo, específicamente, puntualmente, no tenemos una ficha para el caso de estos docentes, pero podríamos adaptar dicha ficha para que puedan ser renovados. En estricto, dentro de las condiciones, digamos, lo que se requiere es que sean plazas, ¿no? Que hayan sido contratados en plazas y que se encuentren disponibles. Pero habría que ver el tema de la adaptación de la ficha. Muy bien, Julio Cifuentes nos consulta, ¿cuál es el tiempo mínimo de contrato que debe haber tenido el docente en el 2025 para ser sometido a la evaluación de desempeño laboral? Sí, en el artículo 15, ahí claramente se dice que son 3 meses, ¿no? Que pueden ser consecutivos o acumulados. González nos dice, si un director no forma parte de la comisión de contrato en una institución educativa, si un director no forma parte de la comisión de evaluación en la institución educativa, ¿cómo queda la situación del docente? Entiendo, quiere saber si procede la renovación si el director no conforma esta comisión. No, el director tiene que conformar el comité de evaluación. Tal vez la pregunta va en el sentido, tal vez el director puede ser que esté de vacaciones, ¿correcto? O por alguna razón, tal vez a la fecha todavía no haya director. Sin embargo, ya el día de hoy, 7 de enero, todo, inclusive las encargaturas ya deberían estar al 100%, pero si en el caso no fuera que no hay un director, la UGEL tendría que asumir dicha evaluación. Muy bien, la siguiente consulta es bastante interesante, Pedro, y va a esclarecer muchas dudas sobre el proceso de renovación. Dice, en primaria la renovación debe ser en la misma plaza. ¿Qué sucede si la plaza ya está ocupada, pero hay otra plaza que está desocupada? ¿Qué podemos indicar? Bien, bueno, las plazas para los profesores contratados son las plazas que no tienen un personal
digamos, nombrados, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo de la contratación. Es en base a las plazas que no están ocupadas por un personal nombrado. En ese sentido, si la plaza ha sido ocupada por un personal nombrado, ya sea, por ejemplo, por reasignación, ¿no? Entonces esa plaza ya no va a cumplir con la condición de estar disponible para el año 2026. En ese sentido, el profesor puede contratarse, pero ya en las siguientes etapas. No es que hay un cambio de plaza, no, porque los profesores no son esto, o sea, la plaza de contrato es solamente temporal. Y acabó su contrato, no tienen plaza. Pueden ser renovados, sí, pero la plaza tiene que estar disponible para el 2026. De acuerdo, más o menos va en ese sentido. Dice, los profesores postulan a la plaza en la que fueron contratados del 2025. Se evalúa a todos y se forma un cuadro de méritos de acuerdo al cuadro que ocupan las plazas disponibles. ¿Qué podemos indicarle? Sí, no, solamente se determina quiénes, digamos, cumplen con la evaluación favorable y quienes no cumplen con la evaluación favorable. No hay un cuadro de méritos, sino es básicamente, esta evaluación va a servir para determinar que los profesores tengan una evaluación favorable. Así es. Claro, no hay un cuadro de méritos porque ellos van a ser renovados en su misma plaza. Correcto. Y si esa plaza no está libre, no va a poder proceder la renovación. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. ¿Qué hacer si la profesora que estuvo trabajando el año pasado está delicada de salud? Para que presente sus documentos. ¿Cómo haría para hacerle llegar a la institución educativa? Bueno, yo creo que ahí más bien es la profesora que tendría que ver cómo podría hacer ella para hacer llegar la documentación que requieren para las evidencias. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Dice, si el docente no trabajó periódicamente, no presenta sus evidencias al director, ¿en este caso podrá ser renovado? Bueno, el docente que no presenta sus evidencias, obviamente no va a poder ser renovado porque no va a poder obtener una calificación favorable, ¿correcto? Entonces, necesariamente para poder obtener esa calificación favorable, tienen que presentar sus evidencias. Ahora, luego ya se va a ver si además también cumple el mínimo de 3 meses de haber estado contratado en el 2025. Dice, la renovación es el mismo código Nexus de la institución educativa que ha sido contratado, porque la plaza ha sido coberturada por reasignación en el 2026. Pero si hay más vacantes en la institución educativa, ¿puede renovarse en otra vacante en la misma escuela? Bueno, como creo que es una pregunta que ya hemos respondido, no va a poder renovarse en otra plaza, tiene que ser necesariamente en la misma plaza y esta tiene que estar disponible para el presente año. Efectivamente, tengamos en cuenta que la renovación solo procede en la plaza donde el docente ha laborado. Si lamentablemente la plaza no cumple las condiciones de estar vacante, no se va a poder realizar la renovación de contrato. El profesor puede participar de la segunda y la tercera etapa. Muy bien, dice, sucede si el docente aprueba el desempeño docente y no quiere ser renovado en la misma plaza orgánica, habiendo otra plaza en la misma institución educativa. Creo que vamos más o menos por lo mismo. El docente solo puede ser renovado en la plaza en la que laboró. Dice, ¿un docente con 12 horas en el nivel secundario se puede renovar? No, la renovación solamente es para plazas. En ese sentido también es importante precisar que los profesores contratados en bolsa de horas no necesitan presentar las evidencias. Los profesores contratados en plazas sí deben de presentar las evidencias. Dice, en caso que no haya un director nombrado y designado, todos los docentes contratados, ¿quiénes van a evaluarlos? Esa también es una casuística, tendría que ser la UGEL. La siguiente consulta dice, di mi examen de nombramiento en otra UGEL y para la contratación me cambié de UGEL. ¿Me presentaré a la misma UGEL que me presenté para el contrato? Creo que hay que aclararle que son dos procesos distintos.
el caso del proceso de nombramiento con el proceso de contratación. Sí, bueno, precisar ahí que no hay cambio de UGEL. Donde yo me inscribí, el UGEL que me inscribí para dar el examen de nombramiento, a esa misma UGEL solamente puedo presentarme. Ahora sí es que pretendo contratarme en la etapa por resultados de la prueba nacional. Esa es la misma. Bien, quisiera consultar algo. Si no presenté mis documentos de discapacidad en el año 2025, ¿puedo hacerlo ahora? Tiene que hacerlo ahora. Para el proceso de contratación se tienen que presentar los documentos conforme en la etapa en la cual me estoy presentando, para que el comité pueda tomarlos en cuenta y pueda otorgar las bonificaciones que correspondan. Dice, ¿qué pasa si los docentes contratados no solicitan que se les evalúe? Pedro, allí habría que hacer una aclaración. ¿Los docentes contratados tienen que solicitar esta renovación, esta evaluación? No, como ya lo hemos indicado, todos los profesores contratados en plazas tienen que presentar sus evidencias. Lo que pueden hacer ellos es, en todo caso, si no desean participar, presentan su desistimiento. Lo que también hay que tener en cuenta es que los profesores que desisten, los que no presentan y los que tienen una evaluación desfavorable, no van a poder ser contratados en la misma institución educativa, pero sí pueden participar en las siguientes etapas y contratarse en otra institución educativa. Nos consultan, ¿hay renovación para los docentes con doble percepción? Solamente puede haber renovación en un solo contrato. Docentes con doble percepción. Actualmente ningún docente, entiendo, al menos por contrato, tiene percepción, porque ahorita no son contratados. Pero si tuviera un vínculo laboral, de repente, por ejemplo, si es auxiliar de educación y está recibiendo un pago por el Estado, en ese sentido no podría ser renovado en una plaza de 30 horas. Tendría que esperar, ¿no? Para la siguiente etapa y pueda ser contratado en bolsas de hasta 21 horas pedagógicas. Muy bien, nos consulta Hugo, ¿el cronograma es para todas las instituciones educativas? Claro, es un cronograma para todo, para todas las etapas y que debe cumplirse en todas las regiones, todas las UGEL y en todas las instituciones educativas. Aquí una consulta que ha sido un poco reiterativa, dice, si en la plaza de contrato ha regresado una resignada para el presente, regresa una resignada para el presente año, pero el docente contratado solicita ser evaluado, ser renovado, ¿cómo sería en este caso? Señala la consulta. Bueno, como hemos indicado, no hay renovación si la plaza no se encuentra disponible. Ahora bien, también hay que señalar que el profesor no solicita, digamos, participar, ¿no? Sino que el profesor tiene que presentar sus evidencias para ser evaluado y producto de ello, digamos, puede ser renovado siempre y cuando cumpla con todas las condiciones. Señalen aquí, ¿es válida la evaluación de desempeño del docente que se hizo el 31 de diciembre del 2025 en la anterior gestión? No, porque no se ha hecho en el marco del cronograma y de las precisiones que se han dado a través del Minedo. Muy bien. Vamos con la siguiente consulta. Dice, ¿cuánto se aplican las bonificaciones de ley? Bueno, se aplican para la segunda y la tercera etapa. En caso que una institución educativa cuente con solo docentes contratados, ¿quién realiza la evaluación de desempeño? Sí, también es una pregunta que ya le hemos resuelto. Tendría que hacerlo la UGEL. Muy bien. En caso de coordinadores y docentes unidocentes, ellos presentan su expediente ante el UGEL. ¿Quién le evalúa? ¿Qué evidencias tendría que presentar? Bueno, son las mismas evidencias, solo que lo tendría que evaluar la UGEL, en este caso, el área de recursos humanos en coordinación con el área de gestión pedagógica. Nos dice, ¿quién renueva ya que estoy en otra institución educativa como subdirector y no conozco a los docentes
que van a ser renovados y que trabajaron en el 2025? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, el hecho de, digamos, de la exhortación a que presente las evidencias es justamente para evitar subjetividades. ¿Qué sucede? No es que el profesor, digamos, tenga que conocer al docente, ¿no? Sin embargo, los padres de familia sí lo conocen y también ahí pueden aportar de repente alguna observación, ¿sí? Pero básicamente el director encargado que va a evaluar tiene que hacerlo de manera objetiva en base a las evidencias que presente el docente. Muy bien, dice, si un docente que elaboró en una institución educativa de convenio no recibe la propuesta, ¿podrá participar de la segunda etapa al haber aprobado la evaluación por la prueba nacional? Sí, claro que sí. Si el profesor, digamos, está en un colegio de convenio, pero no tiene la propuesta y para poder trabajar en una institución educativa de convenio, obligatoriamente se tiene que tener la propuesta, entonces puede participar en las siguientes etapas, claro que sí. Pedro, sería importante en tal caso que pudieras aclarar el tema de la renovación. Es importante porque están llegando muchas consultas sobre estas plazas que no están vacantes al 2026, que están resignados, que han podido ser declaradas excedentes. ¿Qué podemos decirles respecto a la renovación en estas plazas? Claro, yo entiendo que de repente las consultas vienen por parte de los docentes, ¿no? Que quieren, bueno, asegurar, digamos, el trabajo, ¿no? En el presente año. Sin embargo, esto tenemos que entender también, ¿no? Que dentro, digamos, de la carrera pública magisterial hay diferentes procesos, como es el caso de la reasignación, a la cual tienen derecho los profesores que están nombrados y que pertenecen a la carrera. Entonces, en ese sentido, si su plaza ya no está disponible para el 2026 porque ha sido ocupada por un asignado, lamentablemente ya no va a poder ser renovado en esa plaza, pero sí puede participar en la siguiente etapa, si es que se encuentra en el cuadro de méritos, o en la etapa de evaluación de expedientes. Así es. Sí, Pedro, hemos tratado de resolver el mayor número de consultas, algunas ideas, fuerzas que quisieras reforzar para cerrar esta asistencia técnica. Sí, claro que sí. Quisiera, por favor, que se tenga en cuenta que para el día de mañana se tiene que aprobar este cronograma. Asimismo, para el día viernes, la SUGEL tendrían que monitorear que se vayan conformando los comités de evaluación de desempeño y que en los colegios o las instituciones educativas en las cuales no esté el director, entonces la SUGEL tendría que asumir dicha función y entablar comunicación con los docentes para que pueda pues, llevarse a cabo esta primera etapa de una manera, digamos, transparente, de una manera rápida, de acuerdo a las fechas, con el objetivo, pues, para finales ya de este mes, tener coberturadas un gran número de plazas, ¿no? Por otro lado, también es importante tener en cuenta que el día martes se va a publicar la relación preliminar de plazas, las cuales tienen que ser validadas hacia el día 30 de enero. Muy bien, Pedro. Es importante también recalcar que nos señalan, obviamente, algunas preguntas ya no hemos podido responder, pero estamos dejando el directorio para las consultas, algunas que requieren mayor detalle, otras consultas que vienen desde docentes y como ya les hemos señalado, el día jueves estaremos realizando una transmisión en vivo a las 5 de la tarde a través de Facebook del Minedu y de Perú Educa. En el caso de la bolsa de horas, es una pregunta bastante frecuente que sigue llegando en el chat. ¿Qué podemos indicarles sobre la renovación en bolsa de horas? Sí, la norma indica que la renovación solamente se da en plazas vacantes. En ese sentido, no hay posibilidad de que se pueda renovar, por eso también se está indicando que tampoco es necesario que presenten las evidencias. Ahora, también algo que es importante tomar en cuenta, se han recibido consultas, los profesores están de vacaciones. En ese sentido, en el caso de aquellos que son llamados a conformar el comité de evaluación, si es que no pudieran de repente participar,
igual se tiene que conformar el comité, al menos con 2 integrantes, que en este caso sería el director, con el representante de los padres de familia. Por otro lado, con respecto a la presentación de las evidencias, teniendo en cuenta que los profesores se encuentran de vacaciones, es importante que el director de la institución educativa pueda generar un espacio, un medio, para que pueda presentar también de manera virtual. Y de esa manera, pues, llevar a cabo esta etapa de manera satisfactoria. Bien, una última consulta dice, ¿las plazas de institución educativa de convenio entran en la etapa de renovación de contrato o van directamente a la segunda etapa? ¿Qué podemos indicarle? Sí, bueno, la contratación en las plazas por convenio no están dentro de las etapas, sino, como lo hemos dicho, es una contratación por situaciones diferenciadas que se realiza de manera transversal y está a cargo no del comité de contratación ni tampoco del comité de evaluación, sino ya eso es una contratación a cargo del área de recursos humanos de la SUGEP. Así es. Bien, entonces vamos a ir cerrando esta participación, esta asistencia técnica, señalándoles que del 12 al 14 de enero los docentes deben presentar las evidencias, la conformación de comités. Pedro, ¿podrías recordarnos las fechas inmediatas que tenemos que tener en cuenta para este proceso de renovación? Claro que sí. La conformación del comité es hacia el día viernes y la presentación de las evidencias es del 12 al 14 de enero. Por favor, no sé si podrías revisar ahí en el chat, están indicando que no se están resolviendo algunas consultas. Si tal vez podríamos dar un tiempo más para que puedan escribir sus consultas, las que crean que no han sido absueltas, y podamos pues terminar la reunión tratando de resolver la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Sería importante. Aquí veo algunas. Lo que pasa es que hay muchas que también han sido bastante repetitivas sobre el tema de la plaza que no está disponible y que estamos reiterándoles nuevamente que en esos casos no va a proceder la renovación. ¿Cuál será la situación de los docentes por convenio de ODEC o docentes de religión? ¿Qué podemos indicar? Claro, esas plazas se van a cubrir por situación diferenciada a partir de la segunda etapa. No hay renovación en esa. A ver, vamos a seguir viendo. Nos han señalado, como ustedes saben, la web de la reforma magisterial. Ya se tiene colgada o subida la norma que regula el proceso de contratación, también el cronograma. Y hemos colgado también todos los anexos editables, pero nos piden agregar 2 anexos más, los hemos apuntado aquí, es el 16 y el 17 que estaremos subiendo hoy por la tarde para que ustedes también puedan descargarlo. El caso de la presentación que también nos están pidiendo, al llenar la encuesta de satisfacción, ustedes podrán descargar la presentación tanto del ponente de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes como al ponente de DGIDIRA. Muy bien, vamos llegando entonces al final de esta asistencia técnica. Pedro, ¿algunas palabras finales? Sí, bueno, en todo caso, también se ha brindado los números del equipo normativo. En ese sentido, si los docentes, directores o también funcionarios de la SUGEP tuvieran más consultas, podrían también de manera por WhatsApp, podrían llamar y nosotros vamos a atender las consultas pues, que sean necesarias. Muy bien. Vamos a agradecer profundamente la participación el día de hoy. Ha sido un número bastante interesante los que nos han escuchado, nos han hecho llegar a las consultas. Como señalo, no se han podido resolver todas las consultas. Estamos ya también elaborando un documento de preguntas frecuentes que va a ser subido a la página web para también poder aclarar algunas dudas que todavía persisten. Algunos casos específicos que se tengan que analizar, porque en el tema de la conformación de comité hay diferentes situaciones y contextos que deben analizarse y que hemos tratado de manera general de brindarles las orientaciones. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad para resolver todas sus dudas y fortalecer sus capacidades en el proceso de contratación docente 2026. Vamos a dejar abierta unos minutos la sala para que ustedes puedan llenar su registro de asistencia o descargar
o llenar la encuesta de satisfacción y